Buenos días. Quiero agradecer a los que permitieron que las abuelas estuviéramos aquí. Y quiero decirle que no va a ser fácil para mí, en 10 minutos, contar 29 años de historia de las abuelas de Plaza de Mayo. Para los que no nos conozcan, somos un grupo de mujeres que se formó en el año 1977 durante la dictadura cívico-militar que implantó en la Argentina el terrorismo de Estado. En la historia de la Argentina, desde el año 30, los militares y los que los mandan a ellos, de quienes ellos son el brazo armado, que son los poderosos, no permitieron que ningún gobierno, solo uno de todos los gobiernos constitucionales, terminara su mandato. Y los golpes militares, generalmente cívico-militares, cada vez eran más fuertes, más criminales, pero el que se impuso en el año 1976 pasó todo. Implementó el terrorismo de Estado, implementó un plan sistemático de secuestros, torturas, violaciones, desaparición de personas y robo. Los militares, policías, marinos aeronáuticos, prefectura, todos los uniformados, con sus cómplices civiles, formaban los grupos que se llamaban grupos de tareas, que levantaban a la gente de sus casas, de la calle, de su trabajo, los arrastraban a los centros clandestinos de detención y exterminio, donde eran torturados con todas las prácticas más aberrantes que los militares argentinos habían aprendido en la Escuela de las Américas de Estados Unidos y también con los asesores de Francia que habían hecho lo mismo en Argelia. Entre todos esos secuestros hubo muchísimas mujeres. Algunas de ellas eran secuestradas con su hijo, con un chiquito, con un bebé en brazos. Y la mayoría de las que tuvieron sus hijos fueron secuestradas embarazadas, con distinto tiempo de embarazo. Como uno tiene que hablar de la violencia contra las mujeres, que en la Argentina no solo se llevó a cabo en esta época, sino en todas las épocas, yo quería muy sintéticamente explicar toda la violencia que sufrieron estas mujeres. Las que eran secuestradas con un bebé en brazos, muchas veces ese bebé, antes de que los grupos de tareas o los militares o los marinos se apropiaran de él, lo hacían presenciar la tortura de sus padres. Y si no, a las mujeres embarazadas se las torturaba y se las violaba, igual que a las que no estaban embarazadas, igual que a los hombres. En la Argentina, no puedo decir, las mujeres fueron más maltratadas durante la dictadura que los hombres. Los dos tuvieron el mismo maltrato, la misma humillación, la misma tortura, y los dos terminaron en la desaparición. Yo cuando voy a las escuelas les pregunto a los chicos, ¿puede una persona desaparecer? Y todos me contestan, no, es imposible. ¿Qué quiere decir desaparecer? Que los represores de la dictadura militar los mataban después de torturarlos para sacarles información o no sacarles información. Los mataban de distintas maneras, quemándolos en tachos con gomas de automóviles, tirándolos al mar o al río Comomar, que es el río de la Plata, o enterrándolos como NN, o sea, como personas sin nombre, cuando ellos sabían perfectamente los nombres, quiénes eran cada uno de los que mataban. Durante el momento del secuestro se los llevaba de mala manera a las salas de tortura y después pasaban camiones del ejército, de la policía, a levantar todo lo que había en la casa. Robaban todo, hasta los juguetes de los chicos. O sea que era toda una estrategia bastante completa para quedarse con todo. Y no solo se quedaron con todas las cosas, se quedaron con los chicos. Las mamás tenían familia, esperaban que las mamás tuvieran familia y después
se los sacaban a los chicos y se los llevaban. Les hacían firmar un papel donde decían que lo iban a devolver a su familia, pero no era verdad, se los llevaban ellos y digamos que decretaban la muerte civil de estos bebés porque desaparecían como hijos de quien eran hijos, como nietos de quienes eran nietos, como con una historia familiar, para convertirse en otra persona, con nombres falsos, con familias falsas, con todo falso. Las abuelas de Plaza de Mayo entonces existen desde ese momento, no solo para buscar a sus hijos que habían desaparecido y de los cuales nadie, por más habeas corpus que presentaran, les daba razón, y también para buscar a sus nietos. En los primeros tiempos hubo devoluciones de chicos por parte de un juez un poco más humano, de algún vecino al que se lo dejaban y que buscaba a la familia, de algún policía tal vez que no era tan perverso ni tan corrupto. Pero después los militares implementaron un plan, que nosotros lo sabemos porque hemos visto los papeles, qué hacer con los chicos de los subversivos. Y entonces qué hacer con los chicos era quedárselos ellos. En los centros clandestinos más grandes, como el Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica de la Armada, había listas de espera de los marinos cuyas mujeres eran estériles, que querían los chiquitos que iban a nacer en cautiverio. En ese cautiverio las mujeres sufrieron todo tipo de torturas y de vejaciones, todo tipo de humillaciones. Sin embargo, a pesar de todo, defendieron la vida que tenían en su vientre, aún sin saber qué iba a ser de ese bebé. Sin embargo, defendieron aún de la tortura y casi todas tuvieron sus bebés. Hay muchachas que estaban embarazadas de 2 meses y tuvieron sus bebés. El destino de ellas estaba marcado. Después de quedarse con el bebé, las mataban. De las maneras que se mataban en esa época, o quemándolas o tirándolas al mar vivas con una inyección para adormecerlas, o enterrándolas como NN. Hace muy poquito, tal vez ustedes habrán leído en los diarios, en la Argentina se encontraron los restos de 3 madres fundadoras del grupo de madres de Plaza de Mayo. Habían sido secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz, que era uno de los pocos templos católicos que cobijaba a la gente que buscaba a sus hijos desaparecidos. Las habían tirado al mar y el mar se ve que no quiso ser cómplice de ese asesinato y a los pocos días las devolvió a tierra. Ahí las levantaron y las enterraron como NN en un pueblo de Buenos Aires cercano a la costa. Estuvieron ahí todos esos años, desde el año 77 hasta el año 92, en que los antropólogos, el grupo de antropólogos forenses que fue creado en la Argentina durante la dictadura y que es el que trabaja en el reconocimiento de los restos, pudo exhumar 7 cadáveres, que había 7 tumbas NN, y 3 de ellos eran las 3 madres que habían sido secuestradas juntas y después el mar las tiró juntas, las devolvió juntas y aparecieron las 3 juntas. Este domingo van a ser enterradas en la iglesia de donde las sacaron, que, como decimos nosotros, es la última tierra libre que pisaron, porque de allí fueron llevadas a su lugar de secuestro y a su desaparición. Todas esas violencias, todas esas torturas han sufrido nuestras chicas durante la dictadura. Yo lo puedo contar en pocas palabras, pero ellos lo han sufrido mucho tiempo. Me dicen que se me acabó el tiempo, ya les decía que es muy poco para hablar de tantos años de dolor. Quiero decirles solo una cosa, en la Argentina ahora también hay mucha violencia contra toda la gente, contra las mujeres. La peor de todas las violencias es la pobreza. Y siempre estamos nosotros luchando contra la pobreza. Yo en nombre de las abuelas los quiero invitar a que luchemos contra la riqueza, porque si no hubiera riqueza no habría pobreza. Gracias.